Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a otro videotutorial de Java. Hoy vamos a ver la clase Scanner. La clase Scanner pertenece, como ven aquí arriba, a un paquete que viene incorporado con nuestro JDK, que es Scanner, y pertenece entonces al paquete Java Útil, ¿sí? Cuando ustedes utilizan una clase que no crearon ustedes y que es parte del JDK, ustedes tienen que importar esa clase para poder trabajar con ella. Si yo comento esta línea, ¿sí? Si yo la comentara esta línea, ustedes van a ver que al comentarla no puedo generar un objeto de la clase Scanner. Recuerden que nosotros en Java todo lo trabajamos con clases y que nosotros instanciamos objetos, creamos objetos basados en las clases. Si yo quiero usar una clase Scanner que creó otro programador, no viene al caso, de la única forma que la puedo usar es diciéndole a Java dónde se encuentra. Y esto, digamos que ustedes usando un programa como el IDE NetBeans, no tienen mayor inconveniente porque sabiendo que existe, cuando la utilicen, viniéndose aquí a donde les da el error, si le hacen un clic encima, la máquina les va a dar la opción, como primera opción, dice Add Import for Java Util Scanner. O sea, les está diciendo que para que ustedes puedan usar esa clase tienen que importarla y ya les da la ruta donde se encuentra. Simplemente haciendo un clic ahí les va a agregar esta ruta. Entonces, lo que hacemos primero que nada, la primera cosa que hacemos es crear un objeto de la clase Scanner que yo le puse de nombre Dato1. Lo hacemos igual a New Scanner y esta clase Scanner lo que nos pide es que le digamos de qué forma vamos a ingresar información al objeto. Y en este caso lo vamos a hacer a través del system-in o mejor dicho, a través de la entrada de consola, ¿sí? Lo vamos a hacer por consola. Ahora les voy a explicar qué es esto. Cuando nosotros trabajamos con la clase Scanner e instanciamos un objeto de la clase Scanner, al haber hecho esto, nosotros con este objeto y los métodos que disponemos de la clase Scanner, nosotros podemos recuperar información que el usuario entre por consola. Pero para recuperar esa información, según qué tipo de información nosotros queremos recuperar, es el tipo de método que tenemos que ejecutar. Por ejemplo, fíjense que yo acá puse int, o sea, a mí lo que me interesa es que el usuario me ingrese un entero, por ejemplo, en este caso. Entonces al nombre de variable le puse número entero, la declaré como entero, le puse igual a dato1.nextInt. Uso nextInt porque ese es el método que tiene la clase Scanner para poder recibir un entero. En el caso de querer recibir un double, declaro una variable double, le asigno un nombre, ¿sí? Y luego hago igual a dato1.nextDouble. Se supone que entonces yo aquí voy a recibir un dato de tipo doble. Después tengo aquí un string, porción de cadena. Le puse así porque este dato, el dato next, lo que hace es recibir entonces un string hasta el primer espacio en blanco. Vamos a ver, ahora yo cuando lo complete esto, cuando la máquina me empiece a pedir datos y yo lo complete, que si yo coloco un texto, por ejemplo, que diga estamos estudiando programación, lo que va a recuperar porción de cadena en un primer instancia va a ser estamos, ¿sí? O sea, lo único que va a recuperar es estamos. Va a detectar el primer espacio, ¿sí? Vamos, lo voy a poner aquí. Si yo le paso en esta línea estamos estudiando programación con Java, supónganse que yo paso esta línea, lo único que va a recuperar porción cadena es estamos. Lo siguiente que va a recuperar en esta línea porción cadena 2, ¿sí? Fíjense que tiene otra vez next, es lo que queda, estudiando. O sea que porción cadena 2 va a recuperar estudiando. Y next line, esta opción, next line, este método va a recuperar todo lo que quede. O sea, va a recuperar programación con Java. Eso es lo que va a pasar si nosotros dejamos esto de esta forma. Entonces, recordemos, lo primero que me va a pedir es un entero. Lo segundo que me va a pedir es un dato de tipo doble. Y lo tercero que me va a pedir, entonces, es un texto, un string. Yo le voy a pasar este string y vamos a ver que por la salida vamos a recuperar, por un lado,
porción cadena, o sea, vamos a recuperar estamos. Por el otro lado, porción cadenas 2, vamos a recuperar estudiando. Y cadena 3, que sería lo que vamos a recuperar con NextLine, va a ser programación con Java. Vamos a ejecutarlo. Los métodos que yo les estoy mostrando acá del objeto Scanner son los que más se utilizan. Hay más métodos, pero los que más van a utilizar son los que les estoy mostrando. Yo más adelante les voy a mostrar que ustedes pueden a través de internet acceder a la API. La API es donde están todas las clases que existen en Java y que tienen a su disposición con todos los métodos, ¿sí? Y todas las propiedades y todas las cosas que pueden hacer con cada una de las cosas. Y van a ver que Scanner es mucho más grande que esto que yo les estoy mostrando. Pero lo que les estoy mostrando es digamos, lo más común o lo principal. Fíjense que el programa quedó ahí, no hace más nada, no me muestra nada. Y eso es porque está esperando, el cursor ahí está esperando que yo ingrese datos. Dijimos que lo primero que iba a ingresar es un entero. Así lo programé. Así que vamos a poner un número. Voy a poner 13. Lo segundo, presiono Enter. Lo segundo que está esperando que yo ingrese es un número booleano. Así que vamos a poner 31,58. Y voy a presionar Enter. Y lo tercero, entonces, era esto de estamos estudiando. Así que vamos a ponerlo. Estamos estudiando. Si yo presiono Enter ahora, van a ver que los next van a recuperar entonces. Por un lado estamos, el otro va a recuperar estudiando y el next line va a recuperar el resto de la línea. Programación con Java. Fíjense. Entonces, tenemos el next in recuperó 13. El next double recuperó 31,58. El primer next recuperó estamos hasta el primer espacio. El segundo next, la segunda palabra hasta que encontró un espacio. Y el next line, toda la línea. ¿Sí? Eso es lo que hizo en este caso entonces Scanner. Es para lo que se usa Scanner. Es una forma de que ustedes puedan asignarle valores a una variable ingresados por el usuario mediante la consola. De hecho, ustedes podrían agregarse, lo más común es que si ustedes esperan un entero, acá pongan una salida por consola, ¿sí? Que diga, por ejemplo, ingresa un número entero. ¿Sí? 2 puntos, por ejemplo. Entonces, va a aparecer ingresa un número entero y ustedes ponen el entero. Después aquí abajo podrían agarrar y colocar una aquí. Ingresa un número decimal. Y luego aquí abajo podrían poner ingresa un texto o una oración. Una oración. ¿Sí? Entonces tendrían una pista de qué es lo que tienen que ingresar en cada uno de estos campos. Ahora, yo les voy a mostrar aquí abajo otra herramienta muy útil que tiene, que la tengo comentada. Voy a sacar estos comentarios y vamos a comentar esto para que no nos moleste. Así que voy a comentar esto hasta aquí. Fíjense que tenemos la opción. Acá yo puse un System.out.print que dice aquí comienza el condicional if. ¿Sí? Esto va a aparecer. Aquí comienza el condicional if. Y tenemos, como les dije, un System.out.print que dice ingrese, en este caso una cadena de texto. Pero no voy a poner una cadena de texto, lo voy a hacer con un entero. Entonces ingrese un entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo acá un if. Ustedes todavía no saben lo que es un if, pero se los voy a decir ahora básicamente. Un if es un condicional. Un if permite preguntar si una condición se da o no se da y en base a si se da, ejecutar lo que está en estas primeras llaves y si esa condición no se da o no se cumple, ejecutar lo que está en estas segundas llaves. Entonces, el método Scanner tiene diferentes métodos para poder preguntar si el dato ingresado, o sea, el dato que esa persona va a ingresar, cumple o no cumple con una condición. En este caso, la condición que me está preguntando, o sea, lo que me está pidiendo es que ingrese un número entero. Entonces tengo dato 1, hash next int. Next int porque es un número entero. Si yo ingresara un doble, sería hash next double, ¿sí? O si ingresara, por ejemplo, un texto, sería hash next directamente. Entonces, vamos a poner que lo que yo espero es ingresar un entero.
Si ingreso un entero, entonces lo va a recuperar este método, ¿sí? Dato1.nextInt me va a pedir, me va digamos, a solicitar que yo ingrese ese entero, y ese entero lo va a asignar entonces a esta variable que se llama num. Y luego la salida va a ser system.out.print nextIn, ¿sí? Que me está mostrando la salida del nextIn y me está mostrando el resultado del número, o sea, el número que yo ingresé. Por el caso contrario, si yo en vez de ingresar un número, ingreso cualquier cosa que no sea un entero, entonces no se va a cumplir esta condición. O sea, esta condición no se va a cumplir, y como no se cumple, la salida va a ser por el lado negativo, y lo que se tiene que mostrar o imprimir es esto no es un entero. Y luego salimos acá y dice the end. Se terminó el ejemplo. Entonces vamos a ejecutar. Bien, acá me está preguntando entonces, aquí comienza el conditional if, ingrese un número entero. Yo voy a poner, por ejemplo, 31, presiono Enter, automáticamente me dice nextIn 31, final del programa. ¿Sí? O sea, funcionó todo porque yo lo que ingresé fue un número entero. ¿Sí? Y la salida que tuve fue esta. ¿Sí? Asignó esto a la variable número y luego agarró, imprimió esto, ¿sí? NextIn igual a número, y de aquí esta línea nunca se ejecutó y salimos aquí y se terminó el programa. Ahora, miren qué pasa si yo, en vez de hacer esto, yo ingreso cualquier cosa menos un número entero, como un valor booleano, por ejemplo. Fíjense, me pide un número entero y yo le agrego true, por ejemplo. Es un valor booleano, nada que ver. Me dice, esto no es un entero, y then. O sea, no se ejecutó el if, o sea, el if nunca se ejecutó, nunca entramos acá, nunca se asignó num, ¿sí? Nunca se creó esa variable num, directamente se lanzó esta salida, y de aquí pasamos al tn, al final del programa. Como dije, lo mismo podemos hacer con next double. Fíjense que si yo pongo acá, por ejemplo, vamos a hacer así, voy a borrar esto. Si yo pongo acá el punto y después pongo has, ¿sí? Ahí tenemos todas las opciones, has next, has byte, double, float, int, ¿sí? Long, todos los tipos de datos. Y hay otros que son más especiales, como big decimal, big integer, o sea, son grandes números enteros y grandes números decimales. ¿Ok? Para el caso, lo que estaría comprobando es si se está dando esa condición. Si el número que estoy recibiendo, si el número que Scanner está levantando por consola, cumple la condición de este if. Bien. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Experimenten ustedes con, por ejemplo, next double o next line, y fíjense qué es lo que sucede si cuando ustedes ponen, por ejemplo, next double, si le ingresan un entero o le ingresan un string, y vayan haciendo sus pruebas. Los veo mañana en un próximo video. Chau, chau.